La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios, tú, yo y nuestros hijos delante de Dios. Cada ser humano necesita conocer a Dios. Sin esto, su vida nunca tendrá sentido. Y si es así, en nuestras vidas personales como padres creyentes y en nuestra instrucción diaria a nuestros hijos, Dios y su carácter y sus obras deben ser centrales. Para ayudarnos a todos con esto, hemos comenzado una nueva serie aquí en Crianza Reverente. En el episodio pasado, el 139, Mateo y yo te compartimos nuestra carga y los objetivos y los planes que hay para esta serie. Así que si aún no escuchas el 139, quizás lo quieras escuchar en algún momento para entender mejor la dinámica que vamos a estar llevando. Por varias semanas vamos a tener conversaciones con diferentes matrimonios, pastores y sus esposas sobre los atributos de Dios, para que nos ayuden de un lado, tener información bíblica acertada sobre Dios y también sugerencias prácticas para la vida diaria de la crianza. Y para arrancar con esto, tenemos con nosotros al pastor Joselo Mercado, su esposa Katy, y estoy muy agradecida con ellos por haber separado este tiempo. Gracias, hermanos. Bienvenidos a Crianza Reverente. El privilegio es para nosotros. Respetamos mucho lo que tú estás haciendo, y tú y Mateo, y de verdad es un área que es de mucha importancia en este momento que estamos, donde necesitamos que la palabra del Señor sea el que comunique las áreas de cómo levantar a nuestros hijos para la gloria del Señor y ponerlos en una posición que la gracia sea algo que funcione en sus corazones. Así que de verdad que antes que nada quería comunicar nuestro agradecimiento por lo que ustedes hacen. Sí, gracias, Susi, gracias. Es un privilegio para nosotros servir junto a ti y en lo que el Señor te ha llamado a hacer. Gracias, hermanos. Es de mucho ánimo encontrar hermanos que comparten, ¿verdad? Esa visión y esa carga por la crianza de los hijos. Y hablando de eso, ustedes tienen 2 hijos adolescentes, ¿verdad? Así es. Estamos en el medio de toda lo que es crianza en este tiempo. A ver, Katy, ¿cómo se llaman y cuántos años tienen tus hijos? Pues el primer hijo se llama José Luis, tiene 16 años, y mi hija, que tiene 14, se llama Janelle. Muy bien. El de 16 le decimos Joey, y él hasta los 5 años no sabía que se llamaba José Luis. Genial. Está súper bien. Pues yo tuve el privilegio de conocerlos hace poco y lindos muchachos que desean servir a Dios, y gracias a Dios por eso. Joselo es pastor de la Iglesia Gracia Soberana en Gaithersburg, Maryland, en Estados Unidos, y también sirve como parte del Concilio Pastoral de Coalición por el Evangelio. Y antes de entrar en la materia, ¿verdad?, que tenemos para hoy, simplemente quería preguntarles, ¿cómo pudieran describir el impacto que ha tenido sobre su vida familiar el enfocarse en conocer a Dios? Mira, para nosotros es algo que, gracias al Señor, desde un tiempo temprano como cristiano, me enseñaron eso, conocer a Dios para darlo a conocer. Y ha sido algo que ha marcado, creo que nuestra familia, en el sentido de que no es simplemente algo intelectual, aunque el intelecto está bien atado a eso, sino que realmente nos podemos relacionar con Dios, conocerlo, y que su palabra, y es la forma principal que Él nos habla, básicamente la forma que Él nos habla, guía nuestras vidas, y el saber y entender que Dios está con nosotros. Entonces, yo creo que este término relación con Dios se ha usado porque se convierte en algo muy de emociones, pero realmente Dios nos creó para poder relacionarnos con Él, conocerlo, y en este lado de la eternidad no lo podemos conocer completamente, es más, una eternidad no dará, pero realmente podemos conocer a Dios. Katy, ¿tú quieres decir algo?
yo siempre lo llevo como bien personal, ¿verdad? Mm, Mientras más yo conozco del Señor, no puedo evitar enamorarme más de Él, ¿verdad? Así que amén. también no puedo evitar rendirlo todo a Él. Y Ujú. mis hijos, a través de sus años y sus etapas, siempre he tenido que venir como que a los pies del Señor y decir, bueno, este es mi propósito. Si el Señor me ha llamado a ser mamá de estos hijos o esposa de este hombre, le entrego esto también. Entonces, Mm, mientras más la relación, digo yo que es de entrega, ¿verdad? Mientras más amén. conozco al Señor, también me ayuda a entregarle a Él todo lo que me ha dado para seguir, ¿verdad? Lo que Él tiene para mí en esta tierra. Amén. Me encanta eso porque es ese conocimiento de Dios que es lo mejor que nos puede pasar porque nos equipa para todo lo que Dios tiene para nosotros. Me encanta eso. Gracias por compartirlo. Pues vamos a entrar en la materia del atributo que nos toca hoy y realmente es un atributo que incluso probablemente no vas a encontrar en las listas de atributos típicas porque es un atributo del cual salen todos los demás. Wayne Grudem, en su libro de Teología Sistemática, un poco de lectura ahí ligera, si quieres, pero lo llama cognoscibilidad y es una palabra que nadie conoce, ¿verdad? Pero significa que podemos conocerlo porque Él se ha revelado. Entonces, hermano José, ayúdenos unos momentos a entender bíblicamente qué significa, según la Biblia, qué significa que Dios se nos ha revelado. Me voy a empezar con lo que hablamos un poquito de conocerlo, Sí. porque Pablo en Filipenses capítulo 3, él dice, doy todo por basura, lo entrego todo por tal de conocerlo a él. Entonces, Pablo entendía que había un aspecto de que podía conocer a Dios y él dice, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todas las obras, todas las cosas que yo había ganado anteriormente de encontrar al Señor, lo doy por basura porque quiero conocerlo a Él. Y para tú conocer a alguien, esa persona tiene que mostrar quién es Él, comunicar quién es Él. Lo podemos ver en el matrimonio. Llevamos en estos días, el lunes que viene, cumplimos 24 años de casado. ¡Wow! Y Felicidades. gracias. Y Katy y yo, algo que ha sido para mí una emoción es seguir conociéndola, porque seguimos comunicando quiénes somos y seguimos mostrando y sabiendo quiénes somos. Entonces, Dios realmente ha comunicado quién es Él por medio de la palabra del Señor y podemos conocerlo a Él. Y a mí me gusta atarlo a un poquito de teología bíblica, de ver cómo Dios se ha mostrado para relacionarse con nosotros a través de todas las escrituras y lo llevo a este concepto del templo, porque un Ujú. templo es un lugar donde Dios va a relacionarse con nosotros. Y en el Edén había un templo, Dios se paseaba y se relacionaba con Adán y Eva y él se revelaba y les comunicaba sus atributos, lo que esperaba de ellos. Luego vemos en Sinaí, Dios hace un templo, se revela, muestra su palabra y siempre esa relación está atada con su palabra. El tabernáculo, luego vemos el templo que se construye en Jerusalén y la revelación mayor en la persona de Jesucristo que viene a ser el templo. Él dice que va a destruir el otro templo para levantarlo en 3 días, hablando de su misma persona. Y ahora yo entiendo que el templo es la iglesia y cuando nos reunimos, Dios se revela. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que realmente podemos conocer a Dios por medio de lo que Él ha mostrado a través de las Escrituras, a medio de lo que a Él se ha revelado. En 1 Tesalonicenses 2, Pablo le está hablando a los tesalonicenses y le dice que está agradecido de que recibieron las palabras del mensaje de Dios no como palabras de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios misma. Entonces, él le está diciendo eso. Cuando nosotros hablábamos la palabra de Dios, ustedes dijeron, Dios nos está hablando, Dios está comunicando con nosotros. Y una de las cosas importantes que creo que por medio de este atributo de Dios que los creyentes debemos de llegar al entendimiento es cómo Dios se comunica para darle prioridad a esos medios de que Dios habla para poder conocerlo.
Entonces, Dios no habla por una forma posmoderna, que es como yo lo describo a Él, o como yo quiero que Él sea, o como mis emociones piensan que Él es Él, Sí. sino que Dios habla por medio de su palabra y habla por medio de hombres imperfectos que predican el perfecto mensaje del Evangelio para la edificación de su iglesia. Entonces, ¿qué significa? Para resumir un poquito la pregunta, significa que Dios infinito, trascendental, por encima de nosotros, es también un Dios cercano, el cual realmente podemos conocer y podemos tener una relación con ellos. Voy a terminar con el Salmo 73. Me encanta ese salmo, es uno de mis salmos favoritos, donde el salmista está como que consternado, la gente está prosperando, los impíos, y él no. Dice el verso 17, hasta entrando en el santuario de Dios. Entonces, cuando va a donde Dios está, Dios se revela, Dios se comunica quién es Él, y el gesto del salmo son el salmista confiando en los atributos de Dios, porque Dios revela quién es Él, eso tiene un efecto en nosotros, y mientras más conocemos a alguien, más confiamos en esa persona. Así que realmente podemos confiar que Dios se ha mostrado, se ha revelado, para que tengamos confianza en Él. Wow, yo mientras estás hablando, estoy pensando en el impacto que esto pudiera tener en nuestros hijos desde pequeños si constantemente ellos escuchan de sus padres que Dios se ha dignado a revelarse a nosotros, el Dios creador. Entonces, cuando hablamos de todos esos atributos, el amor, la santidad, todo eso que vamos a hablar en esta serie, pero primero, qué privilegio, porque si Dios no decide revelarse, nosotros no tenemos el privilegio de saber nada de esto. Y cómo cuando miramos a Dios somos transformados. Entonces, wow, qué privilegio. Y creo que esto podría darle como un tono muy positivo en nuestros hogares a conocer a Dios. Creo que hay algunas tendencias en ciertos círculos cristianos de hacer de Dios un Dios severo y duro y el que castiga. Y hay aspectos del carácter de Dios que obviamente requieren eso, pero primero es el privilegio de que un Dios grande se ha revelado a nosotros. Y me encanta lo que dices de Salmo 73, estoy de acuerdo. Me encanta ese salmo. ¿Tú crees que este atributo de Dios es un atributo comunicable en cierto sentido o es uno de sus atributos incomunicables? O sea, que el hombre pueda imitarlo o está hecho a su imagen en cierto sentido que imita este atributo de Dios o refleja. Como tú dices, uno es como un atributo que no se habla tanto de él, pero pienso que es un atributo comunicable donde los seres humanos estamos llamados a mostrar quiénes somos en relaciones. Y una de las formas que Exacto. podemos ayudar a nuestros hijos a cómo interpretar este atributo es como padres, que ellos nos conozcan, que sepan quiénes Ujú. nosotros somos, que entren en una relación. A mí me encanta hacerle cuento de cosas de cuando yo era niño a mis hijos, de Sí. historias, que se rían de mí, de cosas que me Ajá. pasaron y sucedieron, pero parte es para que conozcan quién yo soy, Sí. de dónde vengo. Entonces, y yo estaba hablando ayer con una persona de que a veces ponemos estas categorías de extrovertidos y introvertidos. Y yo le digo, mira, no importa dónde tú estés, si tú estás con otro ser humano, el que eso, otro ser humano tenga la imagen de Dios te debe llevar a querer afirmar esa imagen, y parte de eso es una relación donde comunicamos quiénes somos y queremos conocer quién es esa otra persona. Yo soy de estas personas, puedo preguntarle a Katy que está aquí, que en las vacaciones o donde esté, yo empiezo a hablar con todo el mundo. Yo empiezo a hablar con la gente, pero parte de una convicción teológica de que Ajá. yo quiero afirmar la imagen de Dios de otra persona y que me conozcan a mí y conocerlos a ellos. Y en cierta forma podemos modelar este sentido de que Dios se revela, y a nuestros hijos, hay hijos que tienen padres muy lejanos. Si Sí. somos padres cercanos que ellos nos conocen, se le puede hacer más fácil a ellos entender que Dios quiere tener una relación y que podamos conocerlos. Ujú. Hasta historias de Katy, no voy a decir nada aquí en el podcast, pero cosas de reinados de belleza que ella tuvo de joven. Hacemos todas esas historias para que la conozcan. Esa parte de la historia no es necesaria en este podcast.
Pero ese es el punto, ¿no? Conocernos y estar dispuestos a revelar quiénes somos a las personas a nuestro alrededor es parte de haber sido creados a la imagen de Dios y creo que es algo que ayuda mucho a nuestros hijos, como tú dices, José, me encanta eso. Y como ya tu esposo te ha puesto así en el centro de esto, no tienes que contarnos de cosas pasadas, pero Katy, te quería preguntar, tú que eres mamá, que pasas probablemente más tiempo platicando de todas las cosas, ¿verdad? Que las mamás platicamos con nuestros hijos. ¿Cuáles serían algunas oportunidades diarias, ¿verdad? Para poder integrar este atributo de Dios a nuestras conversaciones con nuestros hijos o situaciones que suelen suceder. Bueno, pues pareciera un reto, ¿verdad? Como decir, ay, sí, ¿en qué día, en qué ocasión con tus hijos tú hablas de que Dios se ha revelado, ¿verdad? Pero, Suena como raro, ¿no? ajá, sí, sí, como, ay, sí, ahora vamos a hablar de esto. No como Dios es bueno, ¿verdad? Sí. Ujú. Pero esto, realmente estaba meditando en eso y pensaba en estas ocasiones donde hay veces que tú descubres que tus hijos te han engañado, por ejemplo, o han engañado a otro. Hay engaño en su boca. Yo pienso que esto es una buena ocasión para enseñar que Dios se ha revelado y todo lo que Él dice es verdad. Y de hecho, Cristo se llamó a sí mismo que Él es la verdad. Entonces, es una buena oportunidad quizá para sentarse con ese niño y decirle, mira, Cristo es la verdad y nosotros tenemos que tener verdad en nuestra boca. La Biblia lo enseña, que es también la gran revelación del Señor. La Biblia lo enseña, pero esta es una buena oportunidad para practicar ser verdad, hablar verdad, que tú sí sea un sí, que tú no sea un no, y también para confesar. Parte de decir la verdad es confesar. La próxima vez, ¿verdad? Hablando con un niño, pues así, la próxima vez que te sientas tentado a mentir, piénsalo 2 veces, piensa en esto que te estoy diciendo. No sé, esos son ejemplos como de Ujú, instrucción de una mamá, ujú, ujú. o por ejemplo, hay veces que los chicos ya un poquito más grandes están involucrados en actividades. En este país, pues son más bien deportes. No sé en otros países, pero he visto también fiestas familiares que se celebran, cumpleaños o reuniones, así que se celebran los domingos en la mañana o los domingos a la hora de la iglesia. Pues seguro que nuestros hijos quieren ir, no sé, a ver los primos, a pasar tiempo con amigos, no sé. Hay veces que uno le tiene que decir, mira, no podemos llegar hasta más tarde porque tenemos que ir a la iglesia, pero mamá, me voy a perder tal o cual cosa. Sí. Entonces, eso es una buena oportunidad para explicar la importancia de ir a la iglesia, porque yendo a la iglesia, que es el lugar donde el cuerpo de Dios se reúne, la palabra es predicada, la palabra es la revelación del Señor. Ujú. Allí tenemos que ir. Y Amén. nuestro impulso como mamá, ¿verdad? Hay veces que uno quiere darle todo. Queremos que se diviertan, queremos que van los primos o queremos que hagan el deporte que sea, pero realmente tenemos que establecer prioridades. Entonces, la palabra dice que ir a la iglesia es prioridad y que si no vamos a la iglesia. Y yo digo, todo esto, así mismo yo le hablo a mis chicos. Y cuando eran más chiquitos, así como una maestrita, y yo le decía esto mismo, bueno, la palabra dice esto, la palabra, ok, pues entonces dice que si cuando no vamos a la iglesia podemos estar en peligro de desviarnos. Así que como no me quiero desviar, hay que ir a la iglesia. Y bueno, tú pensarás, pero si es un domingo, Ajá, por un domingo sí, no me voy a perder. Bueno, sí. pero como la palabra dice que es hasta el final, que tenemos que ser fieles, pues es hasta el final. Así que es cada domingo que vamos a la iglesia. Porque Él se ha revelado. Sí, sí, exacto. El privilegio que tenemos de ir donde Dios se sigue revelando en cierto sentido a su pueblo. Estábamos hablando con Katy y algo que decíamos es cuando eran pequeños y teníamos que darle disciplina corporal,
lo utilizamos todo el tiempo. Decíamos, hacemos esto porque el Dios que se ha revelado nos ha dicho que lo hagamos. Porque dice que no hacerlo sería no amarlos a ustedes. Sí, Sería, entonces, atábamos el acto de disciplina a una realidad de que porque Dios se ha revelado nos sometemos a Él. Porque ellos cuestionaban claro. muchas veces la Sí, claro. metodología y volvíamos, y eso no solamente era bueno para ellos, era bueno para nosotros, que nuestros corazones se afirmaban en que porque Dios se ha revelado y ha revelado esto, no es algo pragmático, no lo estoy haciendo simplemente por un Exacto. resultado, lo estoy haciendo como un acto de confianza en el Dios que se ha revelado. Sí, y eso a nosotros a nuestros hijos les comunica. Yo creo en este Dios que se ha revelado. Yo creo en su revelación escrita. Hay su revelación también en la creación, pero la revelación más directa y clara es la de la palabra. Y la respuesta a la revelación de Dios siempre es obediencia. Y esa obediencia no tiene que depender de que yo entienda toda la revelación de Dios. A veces nos dicen, no hagas nada que no entiendas, ¿verdad? Ujú. Pero nosotros obedecemos porque vemos esa revelación de Dios y respondemos en fe y obediencia. Así que genial, esos ejemplos me encantan. Creo que otras cosas tan sencillas como por qué leemos la Biblia también en casa, ¿verdad? Es lo Ujú. mismo, va muy relacionado. Podemos ligar todas estas experiencias que nosotros tratamos de tener con nuestros hijos alrededor de la palabra con valorar y ver como privilegio el hecho de que este Dios se nos ha revelado. Así que sí, me encantan esos ejemplos y quizás podemos hablar un momento, Pastor José, lo de cómo vemos este atributo de Dios específicamente en el Evangelio, porque como padres queremos siempre apuntar a nuestros hijos al Evangelio. ¿Cómo vemos la revelación de Dios en el Evangelio? Sí, mira, creo que una de las partes que es este aspecto que Él se ha revelado para poder relacionarse con nosotros y sin el Evangelio no podemos acercarnos a Dios. Es la provisión de Dios para realmente poder acercarnos a Él, poder conocerlo, porque acercarnos a Dios sin el Evangelio sería nuestro recibir la ira de Dios, que es lo que merecemos. Entonces, algo que uno puede hacer hasta sin darle mucha importancia es cada vez que uno va a orar, decir algo como, Señor, nos podemos acercar a ti porque tú has provisto, porque si nos acercáramos por nuestros propios medios, como trataron de hacer en la Torre de Babel, sería recibir tu juicio, pero el Evangelio, Cristo se acercó a nosotros y a mí me encanta eso, parte es la condescendencia de Dios para revelarse a nosotros, para realmente poder acercarnos a Él. Entonces, el Evangelio en sí es el que Cristo se haya encarnado, es una muestra del deseo de Dios de revelarse Ajá. a nosotros. Entonces, hasta ese aspecto de la obra redentora de Cristo en la encarnación comunica el deseo de Dios de poder relacionarse con nosotros. Me encanta eso. Yo pensaba en el ejemplo que diste hace un momento de incluso cuando estamos aplicando la disciplina física a nuestros hijos más pequeños, ¿verdad? Que el Evangelio nos dice que abandonar el pecado y voltearnos con Cristo y ver la revelación de Dios en Cristo es lo que nos salva. Entonces, incluso en un momento en que estamos tratando con el pecado, la dureza, la desobediencia, la rebeldía del corazón de nuestros hijos, cuando les aplicamos una disciplina de una manera amorosa, controlada, medida, mostrando ese amor rescatador, ese amor redentor, que queremos rescatar a nuestros hijos de su pecado, entendemos que Cristo es el único que lo puede hacer y Él es la revelación de Dios en forma humana. Es increíble lo que Cristo hizo por nosotros. Yo creo que eso le puede dar un sentir muy diferente, incluso a esos momentos cuando estamos tratando con el pecado de nuestros hijos. Eh, Me encanta poder conectar el Evangelio con todo esto y es difícil, pero vale la pena invertir ese esfuerzo, ¿no? Algo ahí, Susi, que mientras hablaba, que Katy y yo practicábamos, nuestras sesiones de disciplina duraban mucho tiempo. 15 minutos Claro, a veces, sí, 20 sí, minutos, pero parte era porque queríamos comunicarle lo que Dios quiere comunicar. Y no diría que siempre, pero la gran mayoría de los casos, nuestros hijos salían exacto. sonriendo.
luego porque parte de lo que queríamos comunicarle era, ahora nos vamos a reconciliar. ¿Tuviste eso? Y salíamos, Ujú, los abrazábamos, le hacíamos cosquillas, exacto, y salíamos reconciliados, porque queríamos comunicar lo que es la disciplina. sí, Es un acto amoroso, porque Dios ha dicho que es un acto exacto. amoroso. Ajá, Él lo ha sí, sí, revelado. sí. Es una sesión de discipulado, no solamente es disciplina. Exacto. Ese concepto tan abstracto de que Dios se ha revelado se comunica en este aspecto tan Sí. práctico cuando comunicamos a nuestros hijos. Esta verdad afecta hasta la forma que hacemos esto, que es un acto que pareciera que no lo deseamos. Amén. Pues yo creo que lo pudiéramos aplicar a muchísimas situaciones de la vida, pero eso nos da una idea, ¿verdad? Estos últimos minutos que nos quedan, ¿puedes sugerirnos un par de pasajes para poder leer? Vamos a decir que hay algunas familias que están queriendo tener devocionales familiares con sus hijos. Lo que queremos con esta serie es dar algunas ideas, equiparles para poder tener un sencillo devocional familiar, leer un pasaje, hacer un par de preguntas prácticas y orar. Entonces, ¿hay algunos pasajes que recomendarías para lectura familiar? Pues sí, juntos nosotros estábamos discutiendo esto, así que pensamos la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, ¿verdad? Que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, devocional, preguntitas así como para devocional familiar. Quizás Ajá. para unos niños más pequeños, preguntarle, ¿quién tuvo la idea de escribir la Biblia? Ah, muy A ver, bien. basado en esto. O hay algunas partes de la Biblia, como dice toda escritura, hay algunas partes de la Biblia que Dios no quiso incluir, ¿verdad? Como Mm. hacerlos Sí, pensar. sí, sí, sí. Bueno, para los chicos más grandes, quizás preguntarles, ¿tú puedes hacerme como una listita basado en este capítulo, digo, en estos versos? ¿Qué dice Dios acerca de eso, de la utilidad de la palabra? ¿Verdad? Que ellos sean capaces de pensar en esos dos versículos y hacerle preguntas. ¿Y tú crees que es útil? ¿O cómo tú crees que es útil? Exacto, sí. Perfecto, me encanta. Entonces, Hebreos 3:15, dice, si oís hoy su voz, como Dios te revela, vamos a escuchar su voz, dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así que preguntitas para todas esas mamás que nos están escuchando, para sus hijos pequeños y más grandecitos. Para los pequeños le podemos decir, si Dios habla, entonces, ¿queremos escuchar su voz? ¿Verdad? Dice, oí su voz, si oí su voz. ¿Y Ajá. qué le pasa a nuestro corazón cuando nos hacemos los sordos? ¿Qué dice aquí? Ajá. O, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Dice, como dice aquí, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Endurecido o blando? Mm, Y excelente. escuchar y digo, orar y pedirle al Señor que nos deje escuchar su voz hoy, que nos Mm, deje escuchar su voz cada día. Señor, permíteme escuchar, porque el Señor abre nuestros oídos y a través del sí. estudio de la palabra Él lo hace y lo promete. Súper, excelente, Katy, me encanta, porque eso entonces hace que los niños, nosotros también, ¿verdad? Pero que los muchachos tengan que responder, o sea, es que sepan que sí, Dios se ha revelado, pero yo tengo que responder a esa revelación, tengo que oír, no endurecer mi corazón. Me encanta, eso está excelente. ¿Tienes alguna sugerencia entre esos pasajes para memorizar uno de esos versículos? ¿Recomendarías el de Timoteo o el de, yo creo que el de Timoteo, ¿verdad? Sí, Claro.
El de Timoteo es como que uno de esos versículos que todo creyente debe saber. Exacto, y no es difícil, tiene una listita, esos versículos son buenos para memorizar en familia. Muy bien, entonces, como quiera les recordamos que vamos a tener todos estos pasajes y preguntas disponibles en la página para que no tengas que parar el carro ahorita mismo y anotarlos. Y para terminar, ¿pueden sugerirnos un par de peticiones de oración que podemos? Creo que ya mencionaste una, Katy, pero ¿alguna otra petición de oración o motivo específico de alabanza a Dios en familia? Mira, sí, ahí cuando estábamos hablando dijimos que yo iba a hablar de esa, y una es ese sentido de que Dios permite que nuestros oídos sean abiertos para escucharte. Sí, No permitas que nuestros oídos se cierren, y a la vez yo creo que es orar para que nuestros corazones estén blandos para escuchar la palabra del Señor, porque nuestros oídos están atentos al Dios que se revela, que crezcamos en fe, en creer que la palabra de Dios es lo que Dios es Dios hablando. Yo creo que eso es algo bien importante, que yo oro constantemente por mis hijos, que no pierdan confianza, sino que crezcan en confianza en la revelación de la palabra del Señor. Amén. Y motivos de adoración, para mí es cada vez que yo los veo a ellos como padres, responder de su propia cuenta a cosas que Dios ha revelado. Que esas convicciones se empiezan a ver en sus vidas y comienzan a salir ya de ellos, que tú te das cuenta que no es que están simplemente haciendo lo que nosotros hacemos, sino que son verdades que están calando en sus corazones. Y para mí, cada vez que yo veo eso, sea que tienen que pararse firme contra aspectos del mundo, o sea que confesaron su pecado porque trajo convicción, algo de eso. Para mí son motivos de adorar a Dios. Amén. Porque es que veo que la palabra es viva y eficaz, está vida, está haciendo algo dentro de ellos. Entonces a veces en la crianza podemos estar muy conscientes de las áreas de debilidad de nuestros hijos, pero yo creo que es importante cada vez que vemos al Espíritu Santo obrando en ellos, adorar al Señor de que está obrando en sus corazones y la palabra está teniendo efecto. Me encanta. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, hermanos. Vamos a poner todo esto. Tú puedes ir a crianzareverente.com, buscar episodio 140 y ahí van a estar todas estas preguntas, estos pasajes, el versículo para memorizar, y así puedes escuchar y también tener este tiempo devocional, de oración también con tus hijos. Gracias, Joselo. Gracias, Katy, por disponer de su tiempo para estar aquí. Realmente un placer. Dios te bendiga y oramos por este ministerio que siga siendo edificación a la iglesia del Señor. Amén. Gracias, Susi. Amén. Pues bendiciones y seguimos la próxima semana con nuestra serie. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.